Sartre, sino también de Kierkegaard, que es la conciencia. Es la conciencia. O sea, la esencia realmente radica en la conciencia. El ser humano es a partir de que tiene conciencia de que las cosas existen. Si no tiene esa conciencia, el ser humano sencillamente no existe. Eso es importante que se vea. Con respecto a la referencia de Moisés sobre que Sartre aseguraba que el hombre está condenado a ser libre. Pero esa libertad hay que pensarla y hay que concienciarla, si cabe el término, en función de la relación con el otro. Y eso mismo lo dijo Jean-Paul Sartre. Nosotros somos libres en función de nuestra relación con el otro. Hay un escritor, un pensador francés, a quien Sartre, a lo mejor sin querer, lo aborda en dos importantes planteamientos, sí, en dos importantes libros. Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau escribió El contrato social y escribió El origen de las desigualdades en el hombre, que es, quizás junto con el concepto de la angustia y con el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre de Federico Engels, quizás los tres ensayos más importantes luego de Montaigne que se ha escrito en la humanidad. Bueno, ese libro, El contrato social, es contrario a o Sartre plantea todo lo contrario a lo que plantea Juan Jacobo Rousseau en su libro El contrato social. Cuando nosotros tenemos la libertad, una libertad inicial para contratar con el otro ser humano, a partir de que nosotros hacemos esa convención del ser, esa convención social, esa convención que crea la mancomunidad, dejamos de ser libres porque nos corresponde acatar esa decisión que hemos nosotros consensuado con el otro. Sartre dice que es todo lo contrario, que el asunto es mucho más profundo, que el asunto va ligado con la esencia del ser humano, con ese estado de conciencia que nos hace renegar de lo que nosotros somos frente al ser social que nos exige. Cuando nosotros renegamos de la hipocresía, cuando nosotros renegamos de esa anticonciencia de hacer lo que el otro pretende que hagamos, entonces nosotros somos un ser libre, que responde a esa condena de la libertad. Y con respecto a el ensayo de Juan Jacobo Rousseau, de que el origen de las desigualdades entre los hombres, Sartre dice que todos los hombres son iguales y que por eso no admira nunca a nadie. Él dice que la admiración es una especie de distorsión de nuestra relación con el otro. Entonces, dice, nosotros somos fuera de la hipocresía, del estatus social, de la relación en la producción, de todo lo que nos relaciona con el ser humano. Si lo sacamos, que son vicios del ser humano, todos los seres humanos somos iguales. En el fondo, el mendigo tiene una conciencia tan profunda como el filósofo. Lo único que el mendigo no tiene un desarrollo intelectual lo suficientemente amplio para conocer. Sin embargo, sigue subsistiendo y sigue día a día trajinando hasta que llega su muerte natural o llega la muerte que él lo decida. Pero es el mismo ser humano que se suicida, que espera la muerte tranquilo, que se enferma, que lucha día a día con esa exterioridad a la cual hacía referencia Sartre para seguir viviendo y seguir esa interrelación que lo confirma como un ser libre. Eso si tú te fijas, porque todo está relacionado y realmente si tú te fijas, eso guarda cierta relación con lo que es la filosofía oriental, específicamente en el budismo. Hay una técnica de meditación que se llama penetración, y la penetración consiste solamente en llegar hacia lo más profundo de un objeto. Si es un ser humano, por ejemplo, ver el ser humano, fijarse en su epidermis, llegar hacia adentro, ver los órganos, seguir hacia adentro y llegar a la célula, luego al átomo, y al fin y al cabo todo es lo mismo. Y es parecido, es más o menos lo mismo. Y él habla mucho sobre ese... yo pienso que hasta en la náusea, él ya está haciendo un esbozo de lo que iba a ser su doctrina realmente, porque en la náusea, él habla ya de eso, de esos males de la sociedad. Él menciona inmediatamente en las primeras páginas ya
la mediocridad, la hipocresía y todo eso. Y realmente si nos podemos ver un ser humano sin ninguna de las cualidades positivas o negativas, pues, sin ninguna de sus de esas cualidades que lo pueden caracterizar, al fin y al cabo es igual a cualquier otro. Sí, yo quería entrar un poquito en lo que fue la vida de Jean-Paul Sartre antes y después de conocer a Simone de Beauvoir. Porque en los años 20, cuando él está haciendo el doctorado, y él no conocía todavía a Simone de Beauvoir, creo que en el 28 o algo así, él en su examen de doctorado, él salió el último, conoce a Simone de Beauvoir, y un año más tarde, él y Simone de Beauvoir terminan siendo el primero y el segundo de su clase. O sea, Simone de Beauvoir significó un cambio radical en el pensamiento y en la vida de Jean-Paul Sartre. Fue como si la aceptación, como si la compenetración entre estos dos pensadores de niveles extraordinarios hubiera sacado el Sartre que estaba oculto. No es que Sartre no fuera ya un hombre brillante, es que Simone de Beauvoir fue esa llave que abrió esa inteligencia brillante de Jean-Paul Sartre. En los años 30 también se da otro fenómeno, se da un caso interesante con Jean-Paul Sartre, es cuando su amigo Raymond Aron le habla de la fenomenología de Husserl, y él se va en 1933 a Alemania a estudiar qué es la fenomenología, porque un día, tomándose una cerveza, le decía su amigo Raymond Aron, si tú estudiaras fenomenología, tú podrías, mientras te tomas una cerveza, filosofar. Y a Sartre le pareció eso una cosa extraordinaria, y se fue a estudiar a Alemania fenomenología, y la náusea es la tesis de la fenomenología que él estudió en Alemania con Husserl. O sea, la demostración es esta de la fenomenología. Yo no sé si antes de abordar los orígenes o los fundamentos de la filosofía o las influencias que tuvo Sartre, deberíamos hacer la pausa y luego lo abordamos y ya pasamos a leer también algunas de las cosas de él. Así mismo es. Amables televidentes, nos vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, seguiremos hablando de ese gran literato y filósofo francés, Jean-Paul Sartre. Ya volvemos. Bueno, señores, seguimos con esta fascinante mezcla de la literatura y la filosofía con Jean-Paul Sartre. Vemos. Pues bien, de la novela de Jean-Paul Sartre, La náusea, yo elegí una muestra de la filosofía fenomenológica y cómo él la aplica a la literatura. Dice, he pensado lo siguiente: para que el suceso más trivial se convierta en aventura, es necesario y suficiente contarlo. Esto es lo que engaña a la gente. El hombre es siempre un narrador de historias, vive rodeado de sus historias y de las ajenas, ve a través de ellas todo lo que le sucede y trata de vivir su vida como si la contara. Pero hay que escoger o vivir o contar. Empecé a contarme lo que había pasado desde mi desembarco. Entonces sentí con violencia que tenía una aventura. Pero Erna volvió, se sentó a mi lado, rodeó mi cuello con sus brazos y la detesté sin saber bien por qué. Ahora comprendo. Había que empezar a vivir de nuevo y la impresión de aventura acababa de desvanecerse. Cuando uno vive no sucede nada. Los decorados cambian. La gente entra y sale. Eso es todo. Nunca hay comienzos. Los días se añaden a los días sin ton ni son, en una suma interminable y monótona. De vez en cuando se saca una suma parcial. Uno dice, hace 3 años que viajo, 3 años que estoy en Bouville. Tampoco hay fin. Nunca nos abandonamos de una vez a una mujer, a un amigo, a una ciudad. Y además todo se parece. Shanghái, Moscú, Argel. Al cabo de 15 días son iguales. Por momentos, rara vez, se hace el balance. Uno advierte que está atado a una mujer, que se ha metido en una historia sucia. Dura lo que un relámpago. Después de esto empieza de nuevo el desfile. Prosigue la suma de horas y días. Lunes, martes, miércoles, abril, mayo, junio, 1924, 1925, 1926. Esto es vivir, pero al contar la vida todo cambia, solo que es un cambio que nadie nota. La prueba es que se habla de historias verdaderas, como si pudiera haber historias verdaderas. Los acontecimientos se producen en un sentido y nosotros los contamos en sentido inverso. En apariencia se empieza por el comienzo. Era una hermosa noche de otoño de 1922. Yo trabajaba con un notario de Marón.
y en realidad se ha empezado por el fin. El fin está allí, invisible y presente. Es el que da a estas pocas palabras la pompa y el valor de un comienzo. Estaba paseando, había salido del pueblo sin darme cuenta, pensaba en mis dificultades económicas. Esta frase, tomada simplemente por lo que es, quiere decir que el tipo estaba absorbido, taciturno, a 1000 leguas de una aventura, precisamente con esa clase de humor con que uno deja pasar los acontecimientos sin verlos. Pero ahí está el fin que lo transforma todo. Para nosotros el tipo es ya el héroe de la historia. Su taciturnidad, sus dificultades económicas son más preciosas que las nuestras. Están doradas por la luz de las pasiones futuras. Y el relato prosigue al revés. Los instantes han cesado de apilarse a la buena de Dios unos sobre otros. El fin de la historia los atrae, los atrapa y a su vez cada uno de ellos atrae al instante que lo precede. Era de noche, la calle estaba desierta. La frase cae negligentemente, parece superflua, pero no nos dejamos engañar y la ponemos a un lado. Es un dato cuyo valor comprenderemos después y sentimos que el héroe ha vivido todos los detalles de esa noche como anunciado.